Personal por las pantallas de UCB Televisión, me encanta cuando se viste de negro, Emilia Divert. Muchas gracias, yo 2 días consecutivos ya de negro. Qué lindo tu maquillaje, me encanta cómo te quedan los ojos. El señor director fuera tan amable a acercar. Mira, qué lindo los ojos. Es un maquillaje diferente. Tan piropero. Ahora estás con los ojos medio vidriosos, te encuentro que estás con gripe. Estoy un poquito resfriada, agripada, a decir verdad. ¿Tú mira, por favor a cámara, por favor a cámara. Más sexy. Mira. ¿Tan vidrioso? Ah. Se pasó. Muy sexy gente... es el comentario que está haciendo nuestro invitado, que lo va a presentar la propia Emilia. ¿Cómo lo presento? Multifacético, versátil, abogado, diputado, actor, entrevistador. Vedeto, claro. que es la parte que nadie sabe. Álvaro Escobar está Eso junto sí. a nosotros esta noche. Fuerte la Álvaro, bienvenido. Te queda muy bien esa camisa, Álvaro. Muchas gracias. Qué linda esa camisa. Lo voy a aprovechar un poquito, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, pero ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. ¿Sabes qué? Esta es la parte interesante. Vamos a presentar una biografía tuya. ¿Ah, ya? Y es bueno que la vean porque a veces la gente dice qué buena foto donde la sacaron y a veces dicen, oye, eso no es verdad, yo nunca estuve en ese colegio. Ya. Menos pasa eso, pero a veces pasa. Ahí va. ¿Existirá un hombre más multifacético que Álvaro Escobar? Futbolista, actor, abogado, conductor de radio y televisión, diputado, son solo algunos de los roles que ha cumplido a lo largo de su vida. Nació en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos, y se preparó toda su infancia para cumplir su gran sueño, ser futbolista profesional. De hecho, fue subcampeón 16 de soccer en Norteamérica y tras su llegada a Chile jugó en las divisiones inferiores de la Universidad de Chile. Sin embargo, a los 18 años tuvo que dar un paso al costado, pues una lesión puso fin a su carrera deportiva. Su gran proyecto se había frustrado hasta que apareció la política como una segunda opción y decidió estudiar Derecho. Sin embargo, también tenía otras inquietudes y en su último año de Derecho entró a un curso de actuación en la Academia de Fernando González. Mientras realizaba su práctica en Derecho, lo llamaron de TVN para ser parte del elenco de la producción dramática Ámame, por lo que no se tituló, pues privilegió su carrera como actor, en la que ha realizado más de 10 teleseries, además de documentales y series televisivas. En el año 2005 inició su carrera política y fue electo diputado por el PPD, partido al que un año después renunció tras el rechazo de la bancada a apoyar un cambio al sistema binominal. 3 años después, encabezó la candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami y postuló la reelección de su cargo. Sin embargo, esta vez no ganó. Como si esto fuera poco, Álvaro Escobar siguió aceptando los desafíos que la vida le había presentado. Tras un año sabático, el 2013 volvió a la televisión más renovado que nunca. Retomó su rol de conductor en el programa Más vale tarde de Mega, donde se ha lucido como el confesor de los famosos. Paralelamente, sigue activo como locutor radial y abrió el Teatro de la Aurora, su propio teatro llamado así en honor a su pequeña hija, el gran y único amor de su vida. Con más de 20 años de carrera, este carismático comunicador se ha ganado el cariño y respeto del público, siendo hoy uno de los rostros emblemáticos de su estación televisiva. Ahora, desde la otra vereda, Álvaro Escobar se confiesa aquí, en algo personal, entre tú y yo. Bien. Se entiende perfectamente la complicación de Emilia para presentarte, viejo. No hay nada más. ¿Cómo se te puede inscribir? Vamos a Artista, empresario. ¿Cómo se puede...? Yo creo que es el mismo afán, Pollo. Yo creo que es lo mismo. No. Inquieto. Creo, es la palabra. claro, es curiosidad, inquietud. Tengo la idea que me dan ganas de hacer cosas que tengan sentido. Que te motiven. Claro, porque puede ser una manera más elegante de decir, sabéis que soy malo para aburrirme. Es una manera fácil de decirlo. Bueno. Sabes que soy malo, pero no me gusta aburrirme, no soy amigo de la rutina, al contrario, soy curioso. Y todo esto que mostraron recién, te doy las gracias porque me costó mucho tiempo explicar las cosas para que calzaran de esa manera. Fantástico. Para que se entendiera un poco. Y sabéis que sí. Todo esto partió muchas gracias. en Maryland. Esto partió en esta, ¿Por qué naciste en Estados Unidos? ¿Tus viejos vivían ahí? Azar, esa es cueva astrológica. No, pero cuéntame. Mi papá se fue a hacer su primera pega. Se recibió de economista aquí en Santiago el año 64. Y partió con mi madre. En ese momento había que... Te quedas a trabajar, no una beca. ¿Te casas conmigo? Sí, claro. Y se casaron y se van. Esa era la época en la que se casaban para hacer plan. Y llegamos a Maryland, a Washington, y ahí nace primero mi hermano en el año 65 y nazco yo el año 66. Y se quedaron un rato largo. Y nos quedamos un rato largo hasta lo que será el 75. ¿El primer idioma fue el inglés entonces?
Mi mamá, ella cuenta que yo primero hablé inglés, luego hablé español, o sea, las dos cosas, y después no hablaba nada porque no se me entendía. ¿Qué? ¿Te puedo creer? ¿En serio tuviste un problemita ahí? Que ese era como el orden, claro. ¿Para fonoaudiólogo? Ahora, no, pero eso es algo que cuenta mi vieja. Ya no sabemos si creen. Claro, ella lo describe así y es muy probable. A mí, por ejemplo, todavía cuando estoy sobrepasado emocionalmente, sale el inglés. Es curioso, sí. Pero escúchame, y los acentos, porque también después estuviste en Panamá, Paraguay. En Panamá fue una pasada, Cortito. como ponte tú que alguna pasantía, alguna cosa que tiene que haber hecho mi viejo ahí, que fui a la escuela franco-panameña. Y porque Igual, se acuerda ¿cachai? uno de los jardines infantiles, por el trauma, seguramente, no porque lo pasaste especialmente Pero, bien. son En la 16 escuela años. franco-panameña experiencié el soplonaje. Tenía que haber tenido 3 años. 4 años, era una pasadita, ¿sabes? 71, 4 años haber tenido. Primer día de clase y había que cantar una canción en francés porque era una escuela de verano. ¿Ya? Impresionante que esté contando esto. Sí, y yo no canté, y una compañera me acusa, chiquitita, profesora, o como se dice profesora en francés, pues tú comprenderás que después de eso nunca más Madame, quise hablar. Madame, claro. Madame. Él lo está cantando. Me acuerdo de eso, por eso me acuerdo de ese... Pero espérate, los 16 años en el fondo en Estados Unidos marcan la infancia y la adolescencia. Pero a los 16 años claro, pudiste haber estado pololeando, ponte tú, y habría sido re complicado sacarte de Estados Unidos y traerte de vuelta a Chile. ¿por qué pasó a mi hermano? Está buena, eso le pasó a mi hermano y fue un tema. Y fue claro, él está enganchado, tenía 18 años tu hermano. O sea, para mí ya era un tema cuando nosotros volvemos. Yo vengo a Chile el año 75, tengo 10 años. Y empiezo a hacer identidad acá. Y a los 14 años nos agarran y nos vamos de vuelta a Estados Unidos. Yo tenía 14. Oye, sí. 14, 15 años, mi hermano un poquito mayor. O sea, ya ese trasplante era jodido. A mi hermano le tocó de vuelta de Estados Unidos para acá, porque él efectivamente estaba allá de pololo. Duro. De hecho, volvió, se egresó acá, hizo su cuarto medio y se volvió a Estados Unidos. ¿Por la chica? Por la mujer de su... No, era otra. Ahora ya era, Él pensaba que sí, él pensaba que iba a ser así. Pero no fue así y él hoy día es un jubilado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, trabaja todavía en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero como civil contratado. Pero gringo. Hace música, mi hermano. ¿Pero tu nacionalidad entonces norteamericana? La de los dos, sí. De Fernando y mía, sí. La mía, yo tengo un pasaporte americano, soy nacional. ¿Y tú con tanto viaje, Álvaro, no pensaste que se podía haber intervenido tu sueño de ser futbolista profesional? Porque eso era... Además, jugar soccer, porque ni siquiera fútbol, soccer le llamaban. Era soccer. En la época que Pelé estaba en el Cosmos, me imagino, por eso había onda, ¿no? Un poquito después. No tan antiguo. Era la época en la que Bomba... El Cosmos. Era la época en la que Bomba estaba en el Strikers de Fort Lauderdale. Sí, pues jugaba... Bombalé en el Strikers de Fort Lauderdale cuando fue elegido mejor jugador de la liga. Eso sí, año 80-81, y lo recuerdo muy especialmente porque para un cabro chico en Estados Unidos, echando de menos Chile, apasionado por el fútbol, que hubiese un chileno en la cancha haciendo lo que estaba haciendo. Elías Figueroa también jugó ahí, pues. Figueroa, creo que unos años antes. Sí, pues, abrió la puerta. ¿Y qué pasó con el soccer? ¿Te agarró? ¿Eras bueno? El soccer nos agarró siempre, desde siempre. No sé por qué fue eso. ¿Eras bueno? No recuerdo de mi viejo jugando a la... ¿O los gringos eran muy malos? No, éramos buenos, ¿no? ¿Tu hermano también? Porque dice Sí, Fernando y yo estábamos en el mismo equipo. A Fernando le tocaba más la banca. Es curioso eso, porque... Pero es curioso porque yo creo que es un tema de posición también. ¿Dónde jugabas tú? Mi hermano era grande, era un jugador más físico. Defensa. Jugaba de defensa y ahí había unos señores que eran varios metros más grandes. Rugbyista. En cambio, de puntero derecho, no sé si... ¿Tú eras puntero derecho? Puntero derecho. Puntero derecho. Puntero derecho. ¿Moscoso no era puntero derecho? No, Moscoso. Sí, lo único que se acuerda... Moscoso era... Juan Carlos Orellana. No, era 11 Moscoso. Claro, sí, eran zurdos, tienes razón, jugaba por la izquierda, tienes toda la razón. Ya. Tú eras de... Pero tú equipos chicos. ¿Pero tú eras ambidiestro? No. Ya, ¿y esa fue la petna que... Fue la izquierda. El pie de apoyo. El pie de apoyo. El pie de apoyo que de hecho quedó acá. Ya, pero entonces cuando volviste de Estados Unidos, eso fue a los 18, una cosa así. ¿Venías a Chile con la intención de hacerte profesional del fútbol en Chile? Yo siempre supe que quería ser profesional. Siempre supe que quería ser profesional. Y cuando llegué aquí, en la parte del camino, habíamos llegado con el título de campeones de Norteamérica sub-16 con un equipo de algún barrio de Estados Unidos. ¿Metiste algún gol? Ganamos
Varios, pues jugamos la final de en el San José. Ah, pero de los buenos entonces. Yo jugaba por el Montgomery United Police, ese era nuestro equipo. Bruce Murray era centro delantero de ese equipo. John Kerr era el puntero izquierdo de ese equipo. Siendo seleccionados, que luego van a ser base de la selección de Estados Unidos para el Mundial del 90. Ahí está. Y ahí está el mono chico. Pero reloj. O sea, entonces, ¿cómo viviste el frustrar tu sueño? Pero más No, loco, John Smith, Aaron, no sé cuánto. Álvaro Escobar. Álvaro Escobar. No, yo por lo mismo que está... Escobar. Yo quería volver a Chile, ser independiente del fútbol. ¿Y aquí te viniste a probar? Nos probamos en la Chile. En la Chile. En la Chile en el año 84. ¿Luno Socía? 83. ¿El chico Hoffens? Tenemos una frase... No me acuerdo quién estaba en el primer equipo en esa época. No me acuerdo quién estaba en el primer equipo, pero sí recuerdo de mis compañeros, era Miguel Carrillo, habrá sido uno que alcanzó a jugar, Eric Legaro alcanzó a jugar, Alejandro Rojas alcanzó a jugar. Pucha, quedaste, Álvaro. Si están así, también sí. Estamos listos entonces. Sí. No, pero es que es inviable. O sea, yo me acuerdo que era inviable, porque yo salía de un esguince de tobillo para volver a un esguince de tobillo. Felicidad en muchas cosas, pero a los 18 años me quedé huérfano de proyectos. Cagó la perna. Claro. Cagó perna. ¿Y qué fue lo que decides hacer ahí? ¿Qué es lo que pasa contigo? Oye, yo dije eso alguna vez. ¿Tanto te dolió? Porque quedar huérfano de proyectos es realmente debe haber sido un poquito devastador si era tu sueño. Es que no tengo recuerdo de haber querido algo más en mi vida que haber jugado a la pelota. No tengo esa... ¿Y después de eso pasaste a estudiar Derecho? A los 18 años, era el año 85, 86, había que buscar... ¿Qué más? Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces siempre había pensado yo que el fútbol se podía combinar con alguna carrera física, educación física, kinesioterapia, pero siempre iba a la par con el fútbol, aquí no había nada. Salvo algo que leyó súper bien mi papá. Mi papá lo leyó muy bien, la vocación política. No estaba muy de acuerdo con mi opinión política, mi papá. Pero fue sí muy respetuoso de esa vocación y dijo, bueno, aquí hay un lugar en Chile donde se forman los políticos. Y esa es la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No había más escuelas. Estaba la de la Católica, la de Ponce, la de Valparaíso. ¿Viste la aptitud o entraste por el tema ese gringo? No, por aptitud académica. Y a veces hay una admisión especial, como unos... Sí, postulé a esa. Me acuerdo que le pedí papeles, no pescaron. No pescaron. No tienen ni bola. No pescaron, pero espérate, yo di primero la prueba de aptitud porque podía hacer teatro, el 84, o sea, se da el 84, yo egresé el 84. Y ese año postulé a teatro y quedé en teatro en la Universidad Católica. ¿Y no entraste? Y no me atreví, que era algo que me había dicho siempre mi profesora que yo hiciera. Pero tú egresaste Derecho, finalmente lo que no hiciste yo me licencié en Derecho, di mi examen de grado. Falta al año siguiente entré con todas las de la ley a la Escuela de Derecho de la Chile. Y egresé el año 90 o el 89. Licenciado en Ciencias Jurídicas, pero no alcanzaste a jurar, digamos, a la Corte para ser abogado. Exacto, claro. En el 90 coincide con el retorno a la democracia, por lo tanto uno también podría decir que ahí también uno quedó huérfano de proyectos, porque la democracia se estructuró de tal manera que los que habíamos sido dirigentes estudiantiles en esa época no iba a haber espacio para... Quedó el baile de los que sobran. Más o menos. Entonces, ¿cómo se llama? Teatro. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sabes? ¿Pero no lo hiciste paralelamente? ¿No fue en tu último año que quisiste hacer la... Perdón, sí, tienes razón tú, porque yo me fui en el último semestre de la Escuela de Derecho, el último semestre me fui al curso aficionado. Una vez que egresé de Derecho dije, ya, ahora nos metemos profesionalmente. Y mientras estudiaba teatro, estudié para mi examen de grado, que lo di en el año 92, y hice mi memoria, las vistas fiscales de la Real Audiencia, del siglo XVII. ¿Alguna otra actividad? Entonces, bueno, licenciado en Derecho. Ya, espérate. Y al año siguiente, cuando ya estaba haciendo, no al año siguiente, perdón, empecé a hacerlo al tiro, en la Corporación de Asistencia Judicial de Barranca, en San Antonio. Ah, que empezaste a hacer una práctica. Sí, señor. Iba como en el tercer mes, hasta acá era una angustia, y me llaman de Televisión Nacional de Chile. ¿Un casting? ¿Quién te llamó? No era época de casting, no, habían visto algún trabajo, iban a las escuelas en esa época. Claro. A las escuelas de teatro. Busca de talentos. Y dijeron sí, y ahí empieza AMA. ¿Quién te llevó? ¿Quién fue? ¿Quién te fue a buscar? ¿Quién fue el descubridor, entre comillas? Lolo Larenas. Mira, Javier. El Lolo Larenas. Javier Larenas. Sí, Javier Larenas. Ya, ¿y este rol fue para...?
este rol era para Pablo Devantes. ¿En? Ámame. Sí, él o no. ¿Será él o no? Llámame en la de... Parece No, que era él, ¿no? terrible. Era un ¿No la de la carne? No. Mira, tanto que no hacían casting que fíjense ustedes, este era un alumno en práctica. Ya. Era un alumno en práctica en la empresa de Humberto Rivarosa, que era, ¿cómo se llama? Eduardo Barril. Pero qué memoria, hombre. Ah, pero si era mi primera teleserie, mi mamá sufrí mucho. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué sufrí? mientras todos los Ana demás... María Muri, pero no te Ángela puedo creer. Contreras, El Bastián, Carlos elenco. Concha, Álvaro Morales, Pablo Schwartz, Y tú metías entre medio. que era todo este lote, estaban en la parte juvenil de la teleserie. Yo estaba haciendo a un señor muy latero, muy perno, y además relacionándome con actores que tenían mucha experiencia, por lo tanto estaba Sí, muy pues, asustado. grandes, así. Eduardo Barril, el Bastián, la Ana María Gasmuri, todavía lleva muchos años, la Mari Carmen Arrigorriaga, ¿quién más? Oye, pero espérate. Tito pero Noguera, te quedó viejo. gustando. Ah, bueno, pero si era mi trabajo, para eso Pero te quería. gustó. Me gustó. Ya, aquí atrás el Me fútbol, gustó. atrás Sí. el abogado. Exacto. Esto es lo mío. Soy actor. Sí. ¿Cuánto rato pegado ¿Cuánto? en teleserie? Ah, muy poquito, porque al año siguiente, a propósito al año ¿Cuántas teleseries te mandaste? ¿10? debo haber hecho como 10, 10 no me acuerdo, casi. pero tiene que haber Ya, sido hasta por el eso, 10 90. años consecutivos, porque las teleseries son... Hasta el 2001 hice la última y después pasaron 10 años hasta que hice Esperanza. en Por eso, televisión cuando nacional. para la carrera de actuación, te bajas porque de nuevo te viene esa onda... Porque pues ya te caché, son como ciclos de cada 10 años. Entonces dijiste, no, otra vez, ¿ahora qué? Ah, puede ser. ¿Cuándo te picó el bicho la política? De siempre, pero... Lo que pasa es que cuando dejé algo entraste de lleno, pendiente claro, ahí po. yo, o sea, perdón, yo interrumpí una práctica Sí. jurídica para entrar a hacer teleserie. Lo que yo no tenía visualizado era, yo no sabía, como, no estaba preparado Para la pasar fama, la popularidad, para las televisión. teleseries. Sí, no estaba preparado. Ese mundo frívolo de la O sea, televisión. perdón, yo ¿Y no 2 había un años- prejuicio? 2 Porque años hacemos- antes yo estaba inscribiendo gente para que, perdón, en un partido político para velar por la transparencia del plebiscito. Estos 2 Es que años eso te estoy antes. Yo diciendo, era claro. dirigente estudiantil. Entonces, muy raro el salto que se pega uno de un minuto para otro estar diciendo un texto de teleserie, con todo respeto. ¿No lo Pero- dudaste? Pero no era mi... Pero la duda no- te no duró como 10 años. estaba po. 10 programado para eso. teleseries meditando, ¿será eso? ¿Será? ¿Y cuál- Sí, por eso pero te había, pregunta- perdón, pero hay personajes muy entretenidos. No, pues O sí, sea, pero pero te por supuesto, tocó de bueno, de malo Y y hay de todo. historias re buenas también, el Rojo y Miel, Felipe en Rojo y Miel, que ya andaba en moto y era un tipo... El Se rebelde. podían hacer cosas, digamos. No sé, Nunca- las teleseries fueron fenómenos. Fueron Las que hizo impresionantes, TVN, las- hasta el día de hoy se reconocen que tenían muy fuerte vínculo con la realidad Con la nacional de la realidad, época. las de Sabatini probablemente más que la de Claro, la Quena, sí. la ¿no es Romané, cierto? la... Más que las de la Yo tele. siempre fui del Oro segundo Verde. semestre. De las perdón, Las de del más segundo comedia. semestre, las que eran De más la que- telenovela clásica, la Claro. más comedia. Pero, Claro. pero para entender, Álvaro, ¿eso nos generaba una cierta dualidad para ti? Decir como, tengo Sí. la política, tengo toda esta cosa. Era un conflicto. Sí, te Era generó un conflicto. conflicto. Sí, era un conflicto. ¿Y es a raíz de ese conflicto que tú decides dejar por un tiempo de hacer las teleseries y dedicarte de lleno a la política? ¿Por qué sea eso? Sin duda, el año 96 las dejé por primera vez y me ofrecieron una serie policial, por ejemplo. Ya. Entonces uno podría decir, bueno, políticamente pensé que uno podría contribuir a la diversidad de formatos en la tele. No habían series en esa época, en el año 96 no se hacían series. Las historias de Susi, e hicimos la primera serie policial que creo que la dan en TVN hoy día a la hora del Níspero. La están repitiendo. Ah, ya. Brigada Escorpión. Sí, pero era buena. Sí, Ay, no, pero en ese momento yo no hago el viraje todavía. ¿Y alguna Va a ser el peliculita año apareció? 2000. ¿Película hiciste? No. En esa época El Entusiasmo, con Maribel Verdú, Carmen Maura. Maribel Verdú, viejo. De película que dirigida bien por... tuviste ahí, ¿eh? Sí. Como- Y no estamos hablando de la vida amorosa del hombre, ¿Pero por compadre. qué? No distorsionemos ¿Por la qué? entrevista y la No, conversación. no, no, Fue muy, Fue Maribel todo Verdú muy es profesional. la misma de Y de me tu mamá enamoré, también. me enamoré de la Carmen Maura, claro, eso. Claro, nada que- oye, escúchame. Ya, Oye, quiero entender mira, que la en qué Carmen minuto después de todo ese periplo de actuación, de la cosa de la dramática, viene la política, durante aparece de nuevo. Siempre aparece, siempre, ¿sabes lo que lo mantuvo? Lo que me mantuvo a flote fue mi trabajo en radio, siempre. Ah, El mira. trabajo en televisión siempre va a la par con la radio, y en la radio generalmente En esa época, ¿en qué radio estabas tú? la Es concierto. la concierto. Me acuerdo. La En concierto. la época de San Felipe. En la época de Javier, con el desembarco Javier de Los San Felipe, Ángeles, claro. Cristian Con Barker. Cristian Barker. Sí, señor. Mira que... Era un gran Proyecto ese. Era Después volado, vino- no se entendió mucho, pero fue jugado. Claro, era jugado. Ahí está el look de la época, mira. Entonces, Ay, qué notable. Y ah, entre claro, medio, ahí estoy con... entre medio rockeaba y tenían...
En esa época, yo creo que esa foto que estamos mostrando ahí es de ya cuando ha llegado Alfredo Levin a la radio, que fue el año 98. ¿Y te pusiste a rockear también? 99. Un poquito. ¿Sabéis que la rockear? Justo en esa época creamos una banda. Hicimos una banda. ¿Cómo se llama? Yunque. Yunque. En esa época se llamaba Yunque. Ah, Nahuel, no es Nahuel. Ahí está. Y rockero tipo Eddie Vedder, así como... No tipo, en una te vi sé. gritando, pero con la vena hinchada, así como desaforado. Sí, Era como bien... Hay un... Mira ahí, po. Hay un... porque yo no veo nada, te lo estoy viendo. A ver, se parece a Stevie O, en todo caso, pero bueno, estamos... El Pero año... Carlos Este. No, yo creo que ese, no sé de dónde es, yo creo que ese es de... Y con la escocesa, con las Sí. mangas cortadas, es como... Claro, No, grunge. ¿tú ¿sabéis que eso? No, esa es una foto prestada de algún lado que tiene que ver con la promoción del Más Vale Tarde. Que querían mira. hacer un énfasis en las distintas facetas del conductor, del programa. Que a la larga, que Entonces, parece una carrera dispersa, esa es pero una finalmente maqueta. todo llega al mismo punto. Esa es maqueta. esa es Ya. una... Ya, entonces, No, pero rockea- una banda bueno, ya llamada estabas rockeando, Yunque. estabas en radio. Sí, el año 97, 98. La banda Yunque, Sí, la 99. política. ¿En qué momento? Claro. Estamos rockeando, estamos en una radio ¿Sabes que no alternativa. sé, güey? A ver, espérate. ¿Pero por amistades? ¿Habrá sido Esteban no, Valenzuela? no. Sí, alguien la te política? llama, No, te lo que pasa es ¿A que través de algún nunca... dirigente amigo? ¿Sabes lo que pasa? Que nunca dejaron de haber... la política se hace entre muy pocos en Chile todavía. Se hace entre muy pocos, es una de las características de lo que se quiere cambiar. Entonces, los que tenían la mano, digamos, en la transición a la democracia, siempre buscaban candidatos a algo. Rostros nuevos, Evidentemente que que renovaron la política. le sirve a alguien que tenga conocimiento de la cuestión. ¿Te buscaron? Claro, y siempre me ofrecían alcalde, concejal, hasta que el año 2004, yo ya estaba en la radio cooperativa, o 2005, venía la candidatura de Michelle Bachelet, y recién en ese momento había hecho una serie que se llama Justicia para Todos. Ahí, Sí, pues. eso fue importante. Sí, Ah, ahora me mira, acordé. pues ahí se Sí, limpia un sí, poquito porque la... ahí, claro, porque ahí también había dejado de hacer teleserie porque me ofrecieron hacer a un defensor público. Y ahí volví a entrar qué divertido, desde la Hoy actuación. tremenda carrera, Alvarito, fuera de broma. Es bonita. Pero y además, si cachai, va todo bailando. Tiene... O sea, después de esa serie, más Se alza. interés en la Sí. política. ¿Sabes que hay un detonante? Alguien te está metiendo un botón y te va aprendiendo algo. Y hay una, a mí yo para tratar de entender también, yo vi un aviso del enero del 2015, que titulaba en la revista Caras, en la revista Caras decía, próximo rol, diputado. Así un aviso grande, entonces no fue tan intempestivo, parece que yo ya venía con esa idea 2005. del 2005. Parece que una de estas cosas no es como las otras. Finalmente, ellos no se iban a adaptar a ti y tú tampoco te ibas a adaptar a lo que era el mundo de la política. Entonces partió como... Claro, lo que pasa es que ahí no hay un tema de... Ese matrimonio no tenía futuro, tú y la política. En ese Quizás fue un momento no. pololeo más que... Nos conocimos en un momento muy distinto. Eso lo debería ser. Estábamos los dos muy en otra. Quiero decir que hacer política en ese momento era muy difícil. O sea, ahí no se movía nada. O sea, hacer esto costaba un mundo. Cambiar ¿Por la qué? ¿Por geometría. orden de partido? No, por la lógica, pero imagínate que en el minuto que estamos hablando de esto hay una segunda agenda de probidad y transparencia. La primera fue en el gobierno de Michelle Bachelet, hace 8 años atrás. Hoy día hay una segunda agenda de probidad, transparencia, Porque la calidad primera- política. Porque la primera se cayó, o sea, no tenía por dónde prosperar y no prosperó. Y a medida que estamos hablando de ahora, nada indica que esta vaya a prosperar. No hay voluntad de No, No hay interés que resulte. Ahí están los compañeritos, todavía hay muchos que están ahí. Y la con la mano, por Ahí está. favor. Levantando la mano. Ya, pero ¿qué te cayó gordo al final de Entonces, esto? re jodido. Por eso, ¿Qué pero fue lo era más el que que proponían defraudó? cosas y te das cuenta que estaban haciendo... El sistema electoral se cambió ahora. Yo renuncié a un partido que hizo campaña diciendo que iba a cambiar el sistema electoral y de la puerta para adentro decían una cosa y de la puerta para afuera hacían otra. Qué fome. Tiene complejidades bien brutales la política. En esa época, Te hoy trajo una día, depresión. Mira la carita que tenían. La cara que tenía Álvaro. La cara contento. Al lado de Tucapel Jiménez, tremendo personaje. con Tucapel Jiménez con Tucapel él yo lo compartimos estimo. oficina. Oye, nosotros sí, con la cara. Tucapel. Los Oye. 4 años que estuvimos juntos Ay, más flaco, compartimos. parece que la pasaste como el Sí, forro. no tan bien, ¿ah? Hoy tenemos otra frase. Ya. Respecto Otra a este más. tema, Álvaro, tú y yo Ya. queremos revisar. Ahí Vamos a está verla. levantando la mano igual. Dice así: entregarle todo mi capital de trabajo a un gobierno que estaba en la otra vereda fue fuerte. Oye, ¿cuándo puedo haber Ahí dicho está, esto es del Ahí está 2013, Paula. revista Paula. No sé, ha dicho, aquí estamos con buena memoria. eso? Uy, perdón, ¿me pueden repetir la frase? Vamos de nuevo, a ver. ¿Por qué puedes Dale, pero pegarle ¿cuál? todo? Entregarle todo mi capital de trabajo a un gobierno que estaba en la otra vereda fue fuerte.
Parece haber sido eso lo más complejo. ¿Y a qué gobierno me refiero? Porque el 2013 estaba Piñera, ¿no? No, porque ahí no está. Menos mal que dije mi capital de trabajo y no mi capital político, que sería... Pero espérate, es que quiero entender qué te pasó, aparte de darte cuenta que las cosas no eran como tú creías, que podría ser uno decir, era ingenuo entrar a la política pensando que la iba a cambiar desde adentro. No. Yo creo que ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué entraste y por qué te saliste? Yo puedo... bueno, porque estaba cansado. O sea, perdón. Si es que, perdón, es que esto no existía. Ustedes están tuiteando, ahora tienen hashtag ahí de Álvaro Escobar. Qué bueno, po. Yo me voy a enterar que ustedes existen y me voy a enterar de lo que están diciendo. ¿Y en esa época? Y probablemente vamos a poder leer aquí lo que ustedes están diciendo. Y allá no. En esa época ni siquiera existían redes sociales. Quiero decir, el trabajo que se hacía era efectivamente muy solitario. Perdón, ser 2 o 3 entre 120... no significa nada. Probablemente ser 5 entre 120 tampoco significa nada, a menos que haya redes sociales. A menos que haya redes sociales. Pero entonces ahora el modo de hacer política es tan distinto. Tú, por ejemplo... Sin duda, pero sin duda. Pero entonces tú volverías a hacer política en un contexto como este, no como el de aquel tiempo. Sí. Pero sin duda. Mira, no es una excepción definitiva, fue transitoria, fue a esa época. Decir, agüita, por favor, a ver, ya, está bueno, descansar, porque al cabo del periodo también, o levantabais una candidatura presidencial o agarrabais una machaca. O sea, o levantamos una candidatura presidencial o agarráis una machaca y elimináis a... O sea, ¿qué así? Levantáis una candidatura presidencial. Y eso fue lo que hicimos en el año 2009. Que fue la de Marco Enrique. Que debe ser justamente lo que está diciendo ahí en la entrevista, que lo debe haber hecho la referencia, porque la lectura que hacen o que hicieron, y la hacen hasta el día de hoy algunos, es que el gran responsable de la derrota de Eduardo Frei en el año 2010 fue Marco Enrique Milagro. No, pues perdón, la responsabilidad está puesta en lo que no se hizo y lo que se hizo mal, o lo que no se quiso hacer, en renunciar a principios muy queridos por las razones que tú quieras, digamos, pero hubo principios por los que se dejaron. Lo que pasa es que en general lo que a ustedes les pasó que eran muy críticos. El realismo y en esa época, como no se manifestaban las situaciones que hoy día ya se conocen, quedan como... No se manifestaban, probablemente. No, y probablemente existían y pasaban, pero la opinión pública no tenía conocimiento de estos asomos de corrupción o de arreglismo y de nepotismo. Entonces ustedes estaban denunciando cosas y parecían estos díscolos, estos rebeldes, estos niños nuevos en la política que reclaman por todo. A ver, resultó cierto casi todo. Yo dejé de ser parlamentario el año 2010, el 11 de marzo del 2010. Ese día dejé de ser parlamentario. 3 años después, 7 años después, a la Comisión Engel le mandamos 73 proyectos de probidad, transparencia, calidad de la política, inhabilidades, incompatibilidades. Y no hubo. 73, el ciudadano Escobar llevó los proyectos que presentó como diputado el año 7 años después. O sea, hay algunas, yo le tengo fe al trabajo de la comisión. No sé si tanto en que se traduzcan en proyectos de ley o en cambios, pero tengo fe. Lo que quiero decir es que estamos hablando de una época en que la política no se movía en Chile, que no hay que olvidarse y que hay algo que es súper importante. La gallina tiene que estar atenta. Te bajaste el 2010, la política no, ya esto me pudrió, no se puede hacer mucho adentro. Yo no me bajé, pollo. Por eso. Yo perdí una elección, yo fui a la reelección. Yo había decidido un año antes. ¿Por el binominal? No, por el binominal. No me acordaba de eso. No, es que eso es muy interesante porque yo... Quedó la sensación de que tú quedaste hastiado y te bajaste. Sí, efectivamente estaba hastiado. Pero sí, no quería ser parlamentario de nuevo y sí, a pesar de eso yo volví a inscribir una candidatura. Que mira, no me acordaba. ¿Por qué? Porque éramos 2 los parlamentarios en ejercicio y había una candidatura presidencial. Los parlamentarios en ejercicio inciden en sus respectivos distritos. Por lo tanto... Eras parte del aparato. Iba camino a entender la diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Era parte del aparato. No era un esfuerzo el que se me estaba pidiendo. Tenía que hacer un sacrificio. Viejo, además de la primera mayoría nacional. Entonces dice, es que tenés que inscribir tu candidatura. Sí o sí. En el distrito más grande de Chile, Estación Central, Cerro y Maipú, donde hay más electores. Y es donde más votos sacó Enrique Dominami. Y afortunadamente, y digo afortunadamente con todo el respeto a la gente que se puso y que fue y votó, afortunadamente perdí. O sea, afortunadamente gané por el binominal, hay una victoria moral si tú quieres, pero yo te agradezco. A la larga fue mejor. Hay una frase, por favor. Se cumplieron los 2 objetivos, que yo no fuera, pero que pudiese haber una victoria. Ahí está la frase. Importante. Dice así. A ver, vamos a ver.
No descarto participar en un eventual gobierno, pero estoy convencido de que hoy es más relevante hacer un programa como Más Vale Tarde. Está buena. Mira. Oye, pues ¿En qué me escucho está más inteligente. Mira. Fíjate. Ya. Yo pensé que era ¿En qué sentido? ¿Cómo se aporta a la ciudadanía con el programa Más Vale Tarde? ¿Cómo lo has vivido tú? O desde la radio hoy día. O desde la radio. Bueno, apunto al Más Vale Tarde porque es de la cuña misma, pero... Sí, no sé si estoy tan convencido de eso. O sea, estoy seguro que era muy certero en el momento en que eso lo dije, pero quiero decir que se puede hacer ciudadanía de manera súper importante. A ver, hace poquitito, para entendernos, un director de televisión me agarró y me dijo, oh, qué bueno el programa que está haciendo, y lo incluyo a ustedes. Le dije, ¿en serio? Sí, pero tendrá un límite, le pregunto yo, no sé, límites de tiempo, se cumplen ciclos. No, me dijo, en un momento, él lo dice, en un momento en que es tan querida la sinceridad, la confianza entre las personas, donde está tan en entredicho la credibilidad de tú, menciona lo que quiera, pero se valora la honestidad, donde se pueda hablar con el corazón, donde se pueda ver aparecer los seres humanos, creo que son programas que son importantes en un momento como el de hoy. Y sigo pensando en eso. Perdón, ¿cuánto tiempo con el Más Vale Tarde? ¿3 años? Vamos para los 3 años. Harto. Vamos para los 3 años. Oye, Álvaro, pero en ese sentido, ¿tú crees que los medios pueden ser una fuente como de mayor ayuda a la hora de hacer una diferencia con respecto a la ciudanía, con la crisis que estamos viviendo, pero más que la política? Pero mucho más. Ya. ¿Sí? O sea, tú no te metes... Perdón, nuestro Parlamento tiene escasísimas atribuciones, muy pocas atribuciones, y se pelean la agenda. Y a veces se la pelean de manera que da vergüenza, digamos. Pero un rol como alcaldía, por ejemplo. Pero el rol de los medios de comunicación es clave, es fundamental. ¿Y esto de la televisión te cae en qué minuto de tu vida? Porque ya había quedado fuera de la política, te instalas con tu casa teatro, y me acuerdo que ahí te dejé yo, construyendo tu salita de teatro, que además querías vivir ahí en un concepto muy medieval, así como... No sabía qué iba a hacer, no tenía idea. Sí, me acuerdo que estabas buscando tu camino. Durante 9 meses coincidió con que mi hija todavía no entraba al jardín, así que me di hasta septiembre por lo menos para tenerme paciencia y no agobiarme, digamos. Venía muy cansado, me costó mucho asimilar lo que había pasado. O sea, pasé por el pelotón de fusilamiento y tenían balas de salva. La sensación que tengo es esa, que hubo un simulacro de fusilamiento. Y yo apenas podía respirar, andaba con ataques de pánico. Sí, fue muy jodido. No sabía qué iba a hacer, tenía una chica, tenía 42 años, entonces ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué hago ahora? En septiembre dejé a mi hija en el jardín. Y ya, entró al jardín y todavía no sabía qué quería hacer. Pero creo que me llamaron me habían llamado antes para hacer alguna... Es que en el Mega te querían hacer una Operación Triunfo, porque además tú le coqueteaste... Pero Mega se demoró, si yo... Mega no me le coqueteaba a la animación también tú. No, hice actué después de varios años en la serie del atentado a Pinochet. Y dije, eso me gustaría participar en eso. Y a la vuelta de la esquina empecé a volví a una radio a pegar disco, que fue un error, no me equivoqué. Volví a una radio y el programa era pegar disco. El año tanto se juntaron... Ya, sí, DJ. DJ era. Un poquito. Y yo tenía la sensación de que eso también ya lo había hecho, que ya lo había vivido y era demasiado fuerte. Un déjà vu. Sabéis que no, era mucho. Esto ya lo hice, disculpa, parece que nos equivocamos, chao. Dejé de hacer radio y al ratito me llaman de TVN para hacer una teleserie, 12 años después. Buena. O sea, yo nací en una teleserie del 2001. Y me llaman para hacer una teleserie en Televisión Nacional. La primera de la tarde, Esperanza, el señor Don Juan Pablo y la cuestión. El ingeniero se enamora de una nana que es peruana, con la que tenían un hijo, en Lima, en una caneta al aire. Y ahí empecé a revivir. Hizo noticia porque fuiste uno de los que entrevistó a Eduardo Bombalé, fallecido de manera muy triste hace menos de una semana. Y te tocó, además, eras compañero de radio de Eduardo. Sí. ¿Llegaron a conocerse bien? ¿Hubo una amistad o algo más bien superficial? No amistad como lo podría, yo no me considero amigo de Eduardo. No creo que él me haya contado dentro de sus amigos. Pero yo te lo estoy planteando por el tema de la entrevista. Sí, pero sí estaba la rutina y que la hacía súper difícil, Pollo. Porque nosotros durante un año y algo
un año y medio, teníamos, él hacía el programa en la mañana y nosotros, yo hacía el que seguía. Entra al locutorio. Entonces, buenos días. Hay una persona a la que... Y tuve una convivencia de desayunos antes de que nosotros saliéramos al aire y él terminando y nosotros conversábamos. Y nos compartíamos algunas experiencias parecidas, nos apañábamos. Yo me sentía muy identificado con él, me sentía muy representado en la biografía de él. Y hasta este momento es una casualidad será una casualidad que haya elegido el programa Más vale tarde para ir. Y quería ir por lo que me contaba la Daniela también esta mañana, que tuvo la gentileza de ir al programa en la mañana de radio y hablar con los auditores de Eduardo y explicarse un poco más la muerte de él. Y en esa entrevista... Que parece que tenía mucha ¿Le pudiste captar algo o era tan hermético el hombre que era súper difícil de prever? Porque ahora que pasó esto, mucha gente dijo, sí, este era el final que se esperaba. Hasta su hermano dijo, yo pensé que Eduardo duraba menos y iba a durar hasta los 40. Mira. Hay varios que como que estaba muy encima ahí el tema de la depresión. Tú no, en esta conversación, en los programas de televisión, realmente no se profundiza, pero es mirada. Sí. ¿Tú cachai que el hombre estaba pidiendo auxilio o simplemente estaba en su mundo y no quería ayuda? Porque algunos dicen, sabido yo habría estirado un brazo, algo habría tratado de hacer, ¿no? No, yo no me hubiera imaginado nunca el desenlace. ¿Es imposible creer? Sí había mucha pena y hablamos de esa pena. Había mucha pena, agobio, creo que así de hecho empezó la entrevista. Yo hablo de esto porque está, si ustedes quieren verla la pueden ver cuantas veces quieran en internet, entonces no voy a ser infidente con esto. Pero no me imaginé jamás el desenlace, para nada, nadie, ni de su familia se imaginó. Probablemente una posibilidad, no sé, yo no. Y en el programa había mucha pena y agobio, como él mismo dijo, que si estoy agobiado, estoy cansado, lo dijo varias veces. En el programa dijo también que él creía que iba a vivir poco, lo dijo, también dice en el programa que le iba a dejar una carta a sus hijos, cosa que hizo también. Pero no suponía yo que... yo no me imaginaba. Yo sí no creo que se moleste con esto él. Yo sí hay algo, generalmente yo dejo lo que pasa en el programa ahí y no comento las entrevistas, pero en este caso, con la licencia de la Daniela Bombalé, que ha sido muy generosa en contar algunas cosas, yo lo último que sí vi de Eduardo era que él volvió al camarín después del... Esto fue el 3 de septiembre, para que se hagan una idea. Yo no lo vi nunca más porque no volvió a la radio. Porque no estaba en condiciones de volver y quería volver hoy día, porque ayer era el día del trabajador radial, y el día 22 iba a volver a la radio. Y él volvió, ¿por qué? Porque había dejado un sanguchito. Y se quería comer el sanguchito, porque él sabía que ese era su momento para comerse porque si no comía ahí no iba a comer. Entonces le pregunté si estaba comiendo bien, porque vivía en el hotel, y me dice que no, weón, estoy comiendo estos sándwiches hace meses. Estos sanguchitos de mechada con sanguchitos hace meses. Entonces nos comprometimos, porque yo también vivo solo, entonces le dije, bueno, yo encontré unos guisos que quedan en la esquina de mi casa, que los venden congelados. Le pregunté si tenía un refrigerador, para que vea usted que yo no compartí ese ambiente de intimidad con él, no entré nunca a su departamento. Él era muy celoso de su... y habíamos quedado que cuando yo fuera a comprar, no sé, porotos negros, garbanzos, todo esto los venden congelados, porotos granados, que le iba a comprar más y se lo iba a traer a la radio y se lo iba a entregar en la mañanita. Y estaba tan contento, estaba tan agradecido de eso. Estaba solo. Y de nuevo digo, no estoy metiendo en ninguna infidencia porque él habló de él y fue siempre muy transparente en decir que tenía mucha pena, que había soledad, pero... Finalmente se manifestó... Esa es la última vez que lo vi. Claro, pero en el fondo se manifestó algo que hoy día es tema nacional también, que es la cantidad de enfermedades mentales. Es una condición terrible la depresión endógena y la depresión en general, la bipolaridad y un montón de enfermedades, según los datos,
en Chile, 7 personas de cada 100 tienen alguna enfermedad importante de ese tipo, y la verdad es que la ninguneamos, la ignoramos, o de frente no sabemos cómo tratarla. Con ella. Entonces hay todo un tema pendiente ahí de como sociedad nos hacemos cargo de nuestra gente que tiene enfermedades que no son tan visibles, no son tan palpables, pero están ahí encubiertas u ocultas en una personalidad o en un carácter que no deja verla, ¿no? Sí, yo no sé cómo es en todo, no conozco la depresión por su sintomatología. Yo hoy día conversando con Daniela, que también está en la red por si acaso, lo hablamos públicamente, por eso ella decía que se ha hecho todas las preguntas, que la culpa, algo que no hizo, y dice, yo a mi padre yo no lo podría haber obligado a hacer algo distinto. Él tenía la medicación, tenía el diagnóstico hecho, la medicación también, tenía 2 médicos, uno que era serio y el otro que era más fan primero de él y más relajado. Y entonces Eduardo, cuando tenía que elegir a qué doctor iba, no iba al serio, iba al que era buena onda con él, pues se las dejaba pasar. Y claro, y fíjate que se reía también, decía, porque yo a mi mamá no le podría haber dicho que hiciera algo distinto. Pero perdón, hago la salvedad, porque es muy serio lo que dices tú en relación a la depresión, porque yo por lo menos acá hay una dificultad en leer derechamente depresión, no me pasa nada, no, si quiero estar solo nomás, no me hagan caso, no quiero molestar a nadie. Déjenme así nomás. No, depresión, no, bueno, si yo estoy es un bajón. Es un bajón nomás de momento. Es un bajón, estoy un poco triste, estoy aporreado. Y yo creo que probablemente muchas de esas de repente hay que ponerle más atención. Un aplauso para Álvaro Escobar, que nos acompañó hoy día. Toda la suerte, toda la suerte para tu gente también en Mega. Listo, que estés bien, compadre. Cuídese. Gracias, ya, ahí está. Gracias, Álvaro. Chao. Esto fue algo personal. Chao. Tengo que dejarte.